Hola, ¿qué tal? Martes 4 de febrero, muchísimas gracias por su sintonía. Es un placer para nosotros, de parte de todos los que trabajamos en este programa, que usted esté con nosotros. Gracias por darnos el privilegio de su compañía, donde quiera que se encuentre, en su casa, en su lugar de trabajo, donde sea. Esperamos que este martes, en todos los sentidos, sea un martes muy exitoso para usted. Venimos con un tema que yo quiero que usted le preste mucha atención porque, sobre todo en los últimos tiempos, ha venido escuchándose todavía con más frecuencia. A lo largo de la historia, el ayuno ha funcionado como una forma de limpiar el organismo, de dejar descansar el estómago e incluso para favorecer la pérdida de peso. De hecho, en la actualidad se ha vuelto todavía más común escuchar a muchos hablar sobre el famoso ayuno intermitente. Yo no sé si usted ya lo ha escuchado, pero ¿alguna vez usted se ha preguntado cuáles podrían ser las consecuencias de este tipo de práctica para su estómago? Y también, ¿qué peligro representa para el sistema digestivo la ausencia de alimentos por tiempos prolongados? Y todavía otra pregunta, ¿toda persona puede hacer un ayuno intermitente? El gastroenterólogo Alejandro Cañas se encuentra con nosotros para conversarnos con detalle sobre este tema que, como le digo, ha venido escuchándose todavía con más fuerza en los últimos tiempos. Recuerde que puede dejarnos su comentario en el Facebook de Buen Día y también puede enviarnos un video al WhatsApp 6087-7777 con su consulta. Muchísimas gracias. Recuerde que siempre usted también hace esta entrevista con nosotros. Así que vamos a comenzar. Doctor, encantado de saludarle. Muchas gracias. Yo creo que todos sabemos lo que es ayunar. Pero cuando a uno ya le ponen la palabra intermitente y entonces se forma ayuno intermitente, ya uno comienza le entran dudas. Explíquenos usted de qué se trata este concepto. Bueno, esto es una nueva tendencia que en realidad tiene mucho tiempo de existir, pero se ha tomado muchísima fuerza en los últimos tiempos y es el famoso ayuno intermitente como una manera de beneficiar la salud. ¿Cómo funciona esto? Digamos, si nosotros nos vamos a los tiempos remotos donde los seres humanos eran nómadas y entonces no tenían la posibilidad de tener la cantidad de alimentos que tenemos o la disponibilidad de alimentos que teníamos nosotros en este momento, donde nosotros podemos comer 3 o 5 o 6 veces al día. Ellos comían normalmente una vez al día, una o tal vez 2 veces al día y eso era básicamente lo que tenían y la posibilidad que tenían de comer en ese momento. Lo que pasa es que eso lo que ha llegado es al punto de que empezaron tendencias a decir, bueno, ¿qué pasaba si yo hacía ayunos intermitentes? Si hay un ayuno intermitente, había de diferentes maneras. Entonces había la manera de comer 3 días sí, 1 no, o 5 días sí, 2 no. O sea, existía una manera interesante de cómo ha venido cambiando esto para ver cómo se presenta el ayuno, o si se hace un ayuno durante unas horas prolongadas durante el tiempo. ¿Esto con qué basado? El cuadro inició, básicamente, o esta tendencia inició, como una manera de perder peso, una manera, digamos, de tratar de comer más saludable. ¿Cómo? Si yo recorto la cantidad de tiempo en que yo puedo comer, entonces, si yo antes comía durante 12 o 16 horas al día y ahora solo tengo 2 o 3 horas al día para comer, solo hay cierta cantidad de comida que cabe en mi estómago. Entonces, aunque yo coma muchísimo durante esas 2 o 3 horas, usualmente el volumen calórico que me voy a comer durante esas horas va a ser menor que el que me estaba comiendo alto antes y eso generaba pérdida de peso. Esto empezó a generar una modalidad de cómo hacerlo y cuánto tiempo y en qué momento y cómo funcionaba y de eso vamos a conversar un poquito más adelante de los diferentes tipos de ayuno intermitente y cómo se puede lograr y cómo hay maneras de lograrlo. Y lo que empezó a documentar era que había un montón de beneficios y un montón de perjuicios que también podían suceder de esto. Y vamos a hablar también ahora un poquito de las dos. Dentro de los beneficios era un momento de estrés, era poner el cuerpo de una manera en estrés y eso generaba cambios que ahora vamos a conversar en cuanto a cambios metabólicos, inclusive cambios de diferentes vías de señalización dentro de las células que generaban inclusive efectos beneficiosos. Y también, desgraciadamente, dependiendo de la manera en que se aplique, puede pasarnos una factura en cuanto a nuestra salud y especialmente nuestra salud gastrointestinal que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de que decidamos si esto es lo que queremos hacer con nuestro cuerpo. Doctor, ¿cuánto tiempo es que se debe ayunar cuando se practica este sistema? Es diferente y dependiendo de cuánto lo haya hecho yo, así es como lo voy a realizar. Entonces, hay diferentes esquemas. Está el esquema de ayunar todos los días. Entonces, la mayoría de la gente empieza con esquemas de ayunos de 8 a 10 horas. Esto básicamente lo que significa es desayunar tarde y cenar temprano. Eso comprime un poquitito más las horas de alimentación y lo que hace es que pasa una serie de horas durante la noche donde la persona, al no tener cierto grado, al no tener alimentación,
eso pues genera de cierta manera un estrés y el beneficio de lo que se le ha buscado a esto, al ayuno intermitente, es que le genera cierto estrés en las células, de cierta manera como que prepara nuestro cuerpo para momentos más difíciles. Entonces esto de cierta manera es como entrenar nuestro cuerpo para momentos más difíciles, que entonces, y todo nace en realidad, todo esto nace de estudios que inicialmente se hicieron con ratas, donde se dieron cuenta que las ratas que tenían un ayuno, o que comían menos y tenían un índice de masa corporal, o sea, no eran tan gorditas, tenían una vida más prolongada. Y entonces también respondían mejor ante el estrés. La ratita que había estado comiendo bien y que se le comía todo el día y todo, y en el momento que se le ponía un estrés donde se le quitaba la comida, respondía peor que la ratita que había estado expuesta a que le quitaran alimento, le dieran, porque tenía, digamos, como que estaba un poquito más entrenada para el estrés. Entonces todo nace de esto y hacia eso va. Entonces, los ayunos empiezan usualmente, como les digo, 8 o 10 horas, después se pueden ir prolongando más hasta 12 a 16 horas, dependiendo del tiempo que lleven las personas en estar haciendo el ayuno y la manera en que lo vayan a llevar. Obviamente todo esto tiene que ser guiado con un profesional y yo tengo que estar seguro si yo soy la persona candidata a eso. Los otros tipos de ayunos son los ayunos que se dan en días. Entonces son personas que comen 3 días sí, 1 no, 3 sí, 1 no, por ejemplo. Y el día que no comen es un día que hacen un ayuno donde realmente lo que hacen no es un ayuno completo, sino que es una reducción calórica. Recordemos que siempre necesitamos estar tomando líquidos, especialmente pues es importante para la hidratación de nuestro cuerpo. Pero entonces lo que hacen es reducir una cantidad calórica y eso también pues pone en estrés un poquitito el cuerpo. Hay diferentes sistemas y por eso es que es importante que cuando yo decido si soy la persona indicada después de haberlo consultado con mi médico y con mi nutricionista, si eventualmente esto es lo que yo puedo hacer y cómo lo voy a hacer. Sí, porque nosotros cuando estábamos alistando el tema, doctor, bueno, usted bien lo sabe, a nosotros nos gusta estudiarlo para saber, a ver, de qué vamos a hablar y no andar como uno perdido en cuanto a esto. Y hay cualquier cantidad de estudios que hablan sobre los beneficios del ayuno intermitente, pero también hay unos un poco más reservados que tocan ese lado oscuro, si se pudiera decir de alguna forma, de lo que usted está diciendo, que no todo el mundo puede antojadizamente decir, bueno, yo quiero ayunar y a ver cómo me va. O sea, no se puede hacer de esa forma. Quiero que comencemos a hablar un poquito de las ventajas que tiene este tipo de ayuno a nivel metabólico. Usted ha hablado de que se genera un estrés. ¿Esto en qué se refleja a nivel orgánico? A nivel molecular, digamos, y eso es muy importante, tenemos que entender que a nivel celular, ese estrés al que yo someto esa célula, o sea, esa célula donde yo le quito esa capacidad, y hay que entenderlo, digamos, metabólicamente. Usualmente trato de no hacerlo muy complicado las entrevistas, pero digamos aquí sí es muy importante que entendamos que la mayor cantidad de energía que nuestro cuerpo usualmente utiliza es glucosa, o sea, es azúcar de cierta manera. Cuando yo empiezo a hacer un ayuno intermitente, lo que empiezo es que tengo que coger grasa, que normalmente está en algún lugar de mi cuerpo, y tengo que transformarla en una cosa que se llaman cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos, esa molécula, a nivel celular, induce una serie de respuestas de protección al estrés. ¿Por qué? Porque el uso de cuerpos cetónicos dentro de mi cuerpo lo que me está indicando es que está en un estrés. Eso hace que, digámoslo así, la célula se vuelva más resistente y genera cambios que la hacen más resistente a deterioro, inclusive a poder luchar contra algunos tipos de enfermedades, porque es una célula que se vuelve muchísimo más fuerte, digamos, de esa manera, por diferentes vías de señalización que se dan dentro de la célula, que se da al exponerlo, digamos, a estas moléculas, ¿verdad? ¿Por qué se dice, doctor, que incluso mejora la sensibilidad de la insulina cuando se hace este tipo de ayuno? ¿Qué quiere decir esto? La insulina es una hormona que secreta el páncreas y es la que nos ayuda a metabolizar el azúcar, ¿verdad? Entonces, los pacientes, por ejemplo, los pacientes diabéticos, y ahí hablamos de diferentes tipos de diabéticos, los diabéticos tipo 1 y tipo 2, pero digamos, el más común, que es el diabético tipo 2, lo que tienen es resistencia a la insulina. O sea, es gente que produce mucha insulina, pero no tiene, sus receptores no se han vuelto, o sea, no logran captar esa insulina, digamos, de forma adecuada. Entonces, cuando nosotros sometemos a este paciente a ayuno intermitente, no solo usualmente tenemos los beneficios que va a tener la pérdida de pesos, porque es muy importante que tenemos que separar aquí los beneficios que nos da la pérdida de peso de propiamente el ayuno intermitente. La pérdida de peso nos ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina, pero el ayuno intermitente también ayuda a sensibilizar a esas células a que se vuelvan más atractivas de cierta manera para la insulina y que yo pueda tener mejor captación de la insulina en esa persona y pues ayuda, digamos, en ese aspecto. En cuanto a los niveles de colesterol, que también leía, doctor, que podía regular incluso y equilibrar colesterol bueno y colesterol malo. Exactamente. ¿Esto es así? Es exactamente igual. O sea, estoy sometiendo
vamos a ver, y tal vez aquí, nada más para hacer un paréntesis antes de que después entremos en las partes malas, o las partes que hay que ponerse atención. Esto es como entrenar para una maratón, ¿ok? No es que yo me pongo los tenis y voy y corro una maratón y todo el mundo lo puede hacer. Y ahora vamos a hablar un poquitito de esto como para que tengamos el tema un poquito claro. No es que yo agarro y entonces por no comer, entonces ahora voy a tener el colesterol perfecto y voy a tener todo perfecto, porque tiene sus bemoles, como decimos en este país. Igual, al yo hacer un ayuno intermitente, eso genera cambios donde igual voy a tener los beneficios usualmente de la disminución de peso, o sea, donde yo disminuyo mi ingesta calórica, eso va a disminuir los niveles que yo voy a tener. Pero ese estrés, esa movilización de estas grasas y estos cuerpos cetónicos empieza a hacer que mi cuerpo tenga que estabilizarse de una manera diferente, y especialmente en cosas como el colesterol, como los triglicéridos, puede ayudarme muchísimo a regular un poquitito más esto, ¿verdad? ¿A los cuántos días o cuánto tiempo después de estar practicando el ayuno intermitente el cuerpo, el organismo, comienza a equilibrarse de esta manera? ¿Ya cuándo se ven cambios? Muy bien, eso depende de cada persona. Y eso depende de cada persona, eso depende de qué patrón de ayuno vayamos a utilizar, de cuánto tiempo lo vayamos a utilizar, de qué es lo que yo tenía antes o qué tan mal estaba yo antes. Pero usualmente en las primeras semanas ya empiezan a verse efectos, digamos, a niveles moleculares de qué está pasando, digamos, con estas personas, de qué está sucediendo a nivel celular con estas personas. Y obviamente en el largo plazo, usualmente nosotros hablamos de que entre 4 y 6 meses es cuando vemos realmente los efectos de estar haciendo o de estar tomando estos hábitos, porque en realidad es un hábito que tenemos que tratar de formar para que realmente nos dé un poquitito de sus beneficios. Ahora que usted estaba hablando de la insulina, doctor, Melania, una televidente que está ahorita con la entrevista, ella le pregunta si es recomendable este tipo de ayuno intermitente para personas diabéticas. Ok, eso es una excelente pregunta, y ahí después vamos a entrar. Esas son las cosas que hay que definir directamente con cada uno de los médicos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene la misma capacidad. Y dependiendo de ese diabético, dependiendo de cómo esté, por eso no es, o sea, a nosotros nos encanta, a los seres humanos nos encantan las recetas, nos encantan las recetas. O sea, esto es lo que hay que hacer y listo. O sea, cómase 2 huevos, cómase un pedazo de tomate, y eso es. Y desgraciadamente eso no es para todos. Hay que individualizar estas cosas en cada una de las personas, porque todos, somos diferentes. No es lo mismo un diabético que utilice 40 o 50 unidades de insulina que un diabético que está con medicamentos orales. Y entonces ese es el que yo tengo que ver cómo lo tengo que acomodar para ver cuánto tiempo tengo que acomodarle eso ayuno si quiero tratar de tener los beneficios. A veces algunos de estos pacientes no tienen tantos beneficios, o sea, no obtienen los beneficios tan rápido, dependiendo de cómo se acomoden. De nuevo, esto es parte de un cambio, un estilo de vida. Y como lo hemos conversado muchas veces aquí en el programa, los cambios se tienen que dar a través del tiempo. O sea, yo tengo que empezar a hacer ejercicio, y con base en que yo voy haciendo ejercicio, voy mejorando mi rendimiento. O sea, no es porque yo hoy salí a caminar, ya mañana puedo correr una maratón. O sea, todos son cambios que se tienen que ir dando en forma paulatina, y especialmente en estos pacientes, el paciente diabético, el paciente hipertenso, el paciente con colesterol alto, el paciente con gastritis, el paciente con colitis. Esos son pacientes que yo tengo que valorarlos y decir, ok, usted tiene esto, tiene tanto de esto, usa tanto de esto. Ok, en usted un buen programa podría ser esto. Entonces, con base en esto vamos a mandarlo donde tal persona, y esa persona le va a ir acomodando su dieta para que usted pueda ir haciéndolo de esta y esta y esta manera. Ahora que usted mencionaba, doctor, que regula el colesterol, yo puedo pensar que también a nivel cardiovascular, una persona que también ha tenido algún tipo de problema o una condición a la que hay que cuidar, ¿puede haber mejoras si se practica el ayuno intermitente? Pues sí, de hecho parte de los estudios que hay un estudio muy interesante que salió en una revista que se llama el New England Journal of Medicine hace unos pocos meses, muy interesante sobre este tema. Y parte de lo que se habla es que los pacientes que han tenido eventos cardiovasculares, el someter esas células a ese estrés y el activar estas vías de reparación y de ayuda puede tener cambios favorables en estas personas, y puede ayudarlos a que en realidad ellos mejoren su situación, tanto cardiovascular, metabólica. Se ha hablado en patologías como artritis reumatoidea, como psoriasis, o sea, en temas inmunológicos, donde también el someter el cuerpo a este estrés puede ayudarlo a mejorar la sintomatología de muchos de estos cuadros. Bueno, ya ustedes lo escucharon al doctor, 8:15 de la mañana. Le invitamos a que usted realice sus consultas a partir de este momento al Facebook de Buen Día
Y también, si desea enviarnos un video al 6087-7777. Rápidamente, algunas de las ventajas que ha tenido este tipo de ayuno intermitente, el doctor nos decía, se pone el cuerpo en un estrés y esto genera cambios metabólicos. Esto, en otras palabras, para que usted y yo lo entendamos, que no somos médicos, nos ayuda también a mejorar la sensibilidad a la insulina, regula el colesterol, incluso podría haber algunos cambios también positivos a nivel cardiovascular. Pero también queríamos hacer de esta parte de la entrevista cuál es el impacto que puede tener en estos casos específicos que el doctor Alejandro Cañas nos está hablando. Y entonces, esta parte también hay que abordarla porque me parece que es muy responsable decirlo, doctor. Y lo primero que quisiera saber es que usted me cuente el impacto a nivel gastrointestinal que puede tener sacrificar, si fuera el caso, al cuerpo de tanto alimento por tantas horas. Bueno, y eso es parte de lo que queríamos tratar aquí, porque a veces pensamos de que no pasa nada. Y como decíamos en la introducción, a veces pensamos que el no comer limpia el cuerpo, y eso es una cosa que o yo tengo que purgarme cada cierto tiempo para limpiarlo. O sea, el cuerpo es perfecto y está diseñado para que él funcione de cierta manera, donde él pueda acomodarse, y yo no tengo que estar limpiando. O sea, como yo siempre les digo a los pacientes, o sea, uno no tiene una manguera para estarse ahí limpiando, porque simplemente está diseñado perfectamente para que esto funcione, y Dios así lo hizo. Entonces, tenemos que entender que esto puede también, dependiendo de lo que yo tenga a nivel gastrointestinal, puede pasarme la factura, ¿ok? Y tal vez lo primero que tenemos que hablar es las personas que tienen enfermedad ácido-péptica, o sea, las personas que tienen gastritis, que tienen reflujo, que tienen este tipo de enfermedades o este tipo de padecimientos, porque esos son los primeros que usualmente tienden a sufrir. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo yo lo haga, dependiendo de mi peso, o sea, recordemos que hay muchos factores que tienen que ver, y por ejemplo, cuando hablamos de una cosa tan simple como el reflujo, recordemos que el sobrepeso ayuda a que las personas pues tiendan a tener reflujo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo de un momento a otro le corto lo que le he estado utilizando y no hemos hecho cambios en otras cosas, es posible que sea una sumatoria más bien de las cosas y me sienta mal. ¿Por qué? Porque el estómago, por ejemplo, genera ácido en todo momento, y él está generando ácido y ácido. Cuando yo le recorto y le hago que mi tiempo de comida sea muy pequeño, entonces eso puede significar que pasen muchas horas donde el estómago se ha bañado por ácido. Y eso en las personas con gastritis o con reflujo puede darle mayor sintomatología. Y entonces por eso no necesariamente eso es lo indicado para usted, o tal vez hay que acomodarlo a un régimen para eventualmente llevarlo a usted a un punto donde eso sea lo que pueda utilizar. Igual lo hacemos con las personas igual que tienen, digamos, patologías como pinzas mesentéricas o otras cosas, donde necesitamos muchas veces que estén comiendo en forma pequeñita. Recordemos que el mejor antiácido usualmente es el alimento. Entonces hay muchos pacientes donde ocupamos, y la manera en que aceleramos el metabolismo no es más bien quitando la comida, sino que es dándoles porciones pequeñas, pero muy frecuentemente, para que traten de que ellos mantenerlos y llevarlos en una manera adecuada, para que no tengan que pagar el precio de muchas horas en realidad sin comer. Doctor, súper clara esa explicación, pero quisiera saber, una persona que tiene, por lo que le entiendo a usted, ataques de gastritis que son recurrentes, ¿este tipo de ayuno no sería una buena opción? No necesariamente. Tendremos que ver cómo entonces se lo podremos tratar de cuadrar. ¿Por qué? Porque si la persona me dice, es que yo quiero empezar a ayunar 16 horas, lo primero que yo le voy a decir es no. ¿Okay? ¿Por qué? Porque vas a venir en 2 semanas con una úlcera. ¿Por qué? Porque si tenés un estrés, si estás bajo mucha presión, si además comes muy mal, entonces no puedo pensar que esto vaya a funcionar. La otra cosa que tenemos que tener claro es que entonces cuando cogemos ese momento donde tenemos que comer, mucha gente aprovecha y come, como le digo yo, se comen hasta los zapatos, o sea, comen y no necesariamente son los alimentos adecuados. También por eso esto se hace con una guía, porque necesitamos que una persona nos diga, ok, cuando vas a comer con estas y estas características y estas guías. ¿Por qué? Porque si no vas a pagar el precio. Si eso es, imagínense como que yo, no sé, o sea, como que yo tengo una máquina y de un momento a otro le eche todo de un solo tiro, usualmente se traba, o sea, o yo ponga en mi carro a hacer un esfuerzo de un solo tiro, lo voy a trabar. ¿Por qué? Porque le estoy dando una carga que él no puede funcionar en ese momento, y más bien va a poder pasarme inclusive una factura peor en ese aspecto. Y se me ocurre que con esto que usted dice, doctor, si después de 16 horas de ayuno, lo primero que le cae al estómago es, porque a veces también lo he visto en diferentes recetas, vinagre de manzana, por ejemplo, con algunas combinaciones. Es decir, podría ser más bien doble. Podría ser perjudicial. Claro. Y recordemos que en muchas, digamos, por ejemplo, de las dietas cetónicas se permite, por ejemplo, que pueden tomar agua o que pueden tomar café. Entonces, mucha gente toma muchísimo café durante el día. Entonces, si usted tiene gastritis y empieza a ayunar, o sea, 14, 16 horas de un solo momento,
probablemente le va a pasar la factura. Entonces, por eso es que es muy importante que yo diga, ok, si yo quiero hacer esto, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, por ejemplo, ¿qué pueden hacer? O sea, no le estoy diciendo que es que ya nunca lo van a poder hacer o es que esto no se aplica para mí. Es que por eso es que es importante que lo establezcamos. ¿Por qué? Pues entonces, ¿qué es lo que hace uno? Por ejemplo, uno puede hacer que esa persona lo que haga es que cene más temprano. Al cenar esa persona más temprano, yo le quito esa cena tan tarde. Entonces, además, probablemente va a dormir mejor. ¿Por qué? Porque se acostó con la pancita vacía. Entonces, ya no va a estar reflujando en el transcurso de la noche. Y entonces, ya digamos, a esta persona, yo le hice comer a las 5 de la tarde y entonces a esa persona le vuelvo a dar de comer a las 5 o 6 de la mañana. Y prácticamente entonces, es un ayuno. Le acabo de hacer 12 horas de ayuno. Le acabo de hacer un ayuno intermitente, pero simplemente lo que hice fue que me lo comí en la noche. O sea, lo que hice fue darle ese impasse en la noche donde la persona está dormida, donde yo puedo acomodarlo y entonces en la mañana ya le puedo dar su alimento y su medicamento. ¿Para qué? Para que no me moleste. Y entonces además obtuve el beneficio de esa persona del reflujo, que es que no se acostó con la panza llena, para que no tuviera que estar reflujando, para que pudiera dormir mejor y entonces estamos acomodándonos muchísimo mejor. Doña Maga Ramírez nos está escribiendo, muchas gracias. Maga dice que al esposo fue operado y le quitaron un riñón por cáncer, doctor. Le cuesta mucho perder peso y está contemplando hacer esta dieta. Ella quiere saber si usted recomienda que el esposo la haga. Ella no está de acuerdo, dice, pero quiere que un profesional como usted le explique. Es muy importante exactamente valorar qué fue lo que pasó, o sea, y qué medicamentos está tomando, y cuánto está tomando, y cuánto está pesando, o sea, porque por eso es que es importante, y aquí usualmente cuando hacemos estas cosas funcionamos como un equipo multidisciplinario, funcionamos el médico, funcionamos el nutricionista, porque estas son las cosas que uno tiene que poder agarrar y decir, ok, sí, esto es lo que esto es médicamente, esto es lo que usted ocupa, y esta es la persona que va a guiar su tratamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces, como les digo, sí podemos obtener beneficios importantes, inclusive en pacientes con neoplasias, con tumores y cáncer, pues sí se ha demostrado que hay algunos estudios que demuestran el beneficio del ayuno intermitente, inclusive la manera en que el cuerpo responde ante los tumores. ¿Verdad? Tenemos una consulta en video. Jorleni, ¿en qué podemos servirle? Buenos días, doctor. Yo quiero preguntarle porque yo, no sé si soy diabética. El problema es que cuando yo tengo ratillo ya de haber comido y ya es hora de tal vez de otra comida y no como, me agarra un temblor en el cuerpo y tengo que comer algo para que se me quite. Entonces yo no sé si yo podría hacer ese tipo de ayuno, si yo podría hacerlo. Que tendré que hacerme la prueba a ver si soy diabética. Bueno, mi mamá era diabética, pero yo no me he realizado la prueba. Gracias. Mi nombre es Jorleni. Con mucho gusto, doña Jorleni. Bueno, muchas gracias, doña Jorleni, por la pregunta. Por eso es exactamente que tienen que valorarlo una persona. Por eso es que tienen, por eso se hace con una guía. Por eso no es algo que se hace así para todo el mundo de todas maneras. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que ella sienta, ella probablemente habría que ver si efectivamente, si lo que es diabética, porque dice que no se ha estudiado, es una persona que tiene cierto grado de sobrepeso. Entonces, esa es la persona que claramente hay que valorar y decir, ok, usted tiene esto y esto y esto y esto, se lo puede ver con su internista, con su médico de cabecera, porque esas son las personas que hay que establecer qué tienen, por qué tienen, qué sintomatología están teniendo, qué medicamentos están ocupando, cuántos están tomando, y entonces ir estableciendo un régimen donde podríamos empezar a establecer eso. Y es muy importante que tenemos que tener en cuenta que porque esto requiere una guía, porque esto no es si yo almorcé, o sea, les puse ahora un ejemplo y por eso les digo, esto no es igual para todo el mundo. O sea, les puse un ejemplo de que cené a las 5 de la tarde y volví a comer a las 5 de la mañana, hice 12 horas de ayuno. Sí. Pero eso no significa que entonces de 5 de la mañana a 5 de la tarde voy a comer lo que me da la gana. O sea, voy a comerme, todo lo que yo quiera. Porque entonces no estamos haciendo nada, o sea, estamos haciendo 12 horas donde estoy comiendo igual de mal y eso no es así. O sea, esto es parte de un proceso donde requiere una guía para que las cosas funcionen adecuadamente. Por eso requiere un médico, por eso requiere un nutricionista, por eso requiere ejercicio, por eso requiere cambios en el estilo de vida. Y entonces los beneficios los vamos a ver a largo plazo. ¿Por qué? Porque son cambios en el estilo de vida. Voy a comer mejor, voy a perder peso, voy a hacer ejercicio, voy a hacer todas las cosas que tengo que hacer y voy a ganarme también esos puntos extra de poder meter a mi cuerpo en estrés un poquitito para eventualmente ayudarme en todas estas otras patologías. Que a mí me parece importantísimo, doctor, porque hay mucha gente que dice, bueno, voy a hacer el ayuno como usted está explicando, pero cuando puedo comer, como de todo. Entonces aquella cazuela de arroz, todas las harinas y entonces... Las harinas, las grasas, o sea, que no es así. Entonces,
por eso es importante la guía, porque entonces necesitamos saber si, entonces vamos a ver si en esa persona aplica una dieta baja en carbohidratos, o necesitamos hacer una dieta cetogénica, o necesitamos hacer una dieta más alta en proteínas, porque la cantidad de ejercicio que hace. Por eso es muy importante que estas cosas se den bajo una guía. Si la persona tiene bajo peso, doctor, y comienza a practicar este ayuno, ¿qué riesgo de anemia podría existir? Igual, tenemos que tener mucho cuidado porque dependiendo de cómo yo lo haga, puedo perder peso, ¿verdad? Y muchas de las veces está diseñado esto para perder peso. Entonces, si yo quiero utilizar ayuno intermitente como una manera de ganarme los beneficios, es muy importante que si yo tengo bajo peso, tengo que igual, de nuevo, tener una guía muy clara de cuánto voy a comer, cómo lo voy a comer, cuánta proteína voy a comer, cuánto tengo que suplementarme, en qué momento tengo que suplementarme, si hago ejercicio, si voy a usar esto después de hacer ejercicio o antes de hacer ejercicio, cuánto antes o cuánto después, porque eso es lo que eventualmente puede llegar a estabilizar mi cuerpo o ayudarme y darme los beneficios que yo tengo. Por eso no es una receta, por eso los cuerpos, y yo trato siempre de decir a los pacientes, uno tiene que individualizar, porque cada persona es diferente y las necesidades de cada persona son diferentes. Y por eso es que es muy importante que tengamos claros qué tiene la persona y cuánto le da. ¿Por qué? Porque si yo tengo bajo peso y empiezo a comer mal porque decidí hacer un ayuno y lo estoy haciendo mal, ¿qué me va a pasar? Me voy a desnutrir, que me va a dar anemia, me puede dar osteoporosis, me pueden dar un montón de complicaciones que puede dar esto. Vean este caso que nos le está enviando a usted Ricardo de Tibás. Doctor, dice que la mamá es una señora de 82 años y ella por sus prácticas religiosas acostumbra a hacer ayunos. ¿Cuál es su recomendación? Y estoy seguro que don Ricardo nos está preguntando también, obviamente por la edad de la mamá, ¿cuál es el riesgo? Esto es muy interesante porque, de nuevo, es el mismo ejemplo que les puse de la maratón. Si su mamá tiene 82 años y tiene un montón de años de estar haciendo ayunos, es posible que su mamá ya esté entrenada para hacer eso. Entonces, yo puedo tener un atleta que tiene, o sea, porque yo tenga 40 años no significa que yo puedo salir y ir a correr la maratón sin ningún problema. Existen probablemente muchísimas personas que tienen 82 años, que entrenan muchísimo más que yo, que tienen mucha mayor capacidad de hacerlo. ¿A qué me refiero con eso? Si su mamá ya de cierta manera está entrenada para hacerlo, es posible que no le genere ningún problema. Sí, sería bueno como nada más como estar seguros de que esté haciéndolo en forma adecuada y en forma ordenada. Y la otra cosa que es importante es que no le esté dando ninguna repercusión, porque si usted me está diciendo que es que su mamá está ayunando y después hay que llevarla al hospital porque termina deshidratado, después termina con una crisis de gastritis o termina con un sangrado digestivo, pues obviamente eso no lo está haciendo de una forma adecuada. Con todo el panorama, doctor, que usted nos ha explicado, ¿qué impacto puede tener este ayuno en el hígado? Que no lo hemos comentado. El hígado igual es un órgano realmente muy interesante y puede responder de maneras muy diversas. Una de las cosas que tenemos que entender es que inicialmente la energía viene del uso de la glucosa y del glucógeno que se encuentra en el hígado. Entonces, en pacientes con resistencia a la insulina o con sobrepeso o con hígado graso, muchas veces el poder realizar esto y en la movilización de cuerpos cetónicos, que es la molécula esa que hemos hablado inicialmente, puede ayudar a que mejoren los pacientes con hígado graso y pueden ayudarles en la recuperación muchas veces de pacientes que tienen esteatosis hepática y realmente nos puede ayudar, siempre y cuando de nuevo lo hagamos de una forma ordenada. ¿Por qué? Porque si lo hago al revés, si lo hago desordenado y entonces empiezo más bien a comer mal y a comer muchas grasas, se puede producir un efecto donde más bien el hígado empieza a acumular grasa. ¿Por qué? Porque si el hígado siente que no hay una adecuada ingesta calórica y no hay una adecuada orden en cómo se van procesando las calorías, él puede entrar en un estado como de alerta y más bien dice, es que aquí no hay comida. Y entonces él empieza a guardar grasas y más bien se pone más graso, que es lo que vemos, los que son un poquito más grandes, ¿se acuerdan de las fotos de los chiquitos en África? Muchas veces se veían con una panzota muy grande y siempre nos decían que eran lombrices, en realidad no eran lombrices. Es un hígado que se vuelve graso, nombre complicado médicamente, pero es una cosa muy kwashiorkor, que es el hígado se llena de grasa y es una respuesta ante dietas altas especialmente en carbohidratos, sin proteína, en una persona que más bien lo que está haciendo es bajando demasiado su ingesta calórica. Entonces hay que tener cuidado. Doctor, le planteo dos casos. Por ejemplo, una persona que más bien padece de presión baja, una mujer que está embarazada o está en periodo de lactancia. Estos dos casos, ¿es recomendable que hagan ayuno intermitente? En las pacientes embarazadas son las más complicadas porque no hay, la evidencia no es muy clara, especialmente en las mujeres embarazadas. Los estudios son todavía muy preliminares y
y no es una recomendación que usualmente hacemos en las personas embarazadas. En las personas embarazadas usualmente les decimos hay que ordenarlos mejor para comer. Hay muchas cosas que se pueden hacer con la mujer embarazada, pero normalmente no es una recomendación que se da ampliamente para la mujer embarazada. La persona con presión baja, dependiendo de cómo esté y por qué sea y qué tan sintomática sea, muchas veces podemos hacer cambiecitos en su dieta que le permiten a veces acomodarse y nos va bastante bien. Doña Ana de Heredia tiene una consulta. ¿En qué podemos servirle, doña Ana? Hola, buen día. Soy Ana de Heredia, tengo 26 años. Últimamente todo lo que como me da mucho como malestar estomacal, mucho eructo. Siento la sensación de que algo me queda ahí en el estómago. Cuando eruto siento que voy a vomitar algo. Hago el intento y a veces sí vomito. Entonces quiero que me ayuden a ver qué puede ser, qué debo hacer. Gracias, Ana. Bueno, no es propiamente de ayuno intermitente, pero podemos ayudar a la doctora. Vamos a ver, claro. O sea, esta historia que nos cuenta Ana, pareciera como que tiene realmente una irritación gástrica. O sea, y esto pues habría que valorarla, a ver si es puramente reflujo o si es más una gastritis. Pero definitivamente tiene alguna irritación en su estómago que la hace que se sienta mal cuando ella coma. Cosas muy sencillas que puede hacer Ana es de acomodar un poquito mejor su alimentación. Tal vez puede ser que la porción sea muy grande o que esté comiendo muy separadamente o esté, o sea, que pase muchas horas sin comer, en el caso de ella que no lo haya hecho de una forma adecuada. Entonces, sí es importante en estos casos como Ana, importante valorarla, a ver que no haya ninguna otra cosa. O sea, es una mujer joven, pero importante saber que no haya una úlcera, que no haya algo más ahí que le pueda estar dando mayor sintomatología. Y eventualmente, si no, ordenarla tal vez un poquito con la comida y puede ser que eso le ayude bastante. Aquí hay una pregunta, doctor, que no puede faltar en esta entrevista y es ¿qué tipo de síntomas nos pueden alertar de que el ayuno intermitente que estamos haciendo no está siendo bien recibido por el organismo? Yo siempre pienso que hay muchísimos síntomas, ¿verdad? O sea, y es importante que tengamos los ojos bien abiertos porque hay cambios además que yo voy a experimentar. O sea, las primeras semanas usualmente que se hace esto puede tener un poco de dolor de cabeza, de mal carácter, puede sentirse cansado. O sea, hay diferentes cosas que pueden sentirse que a veces son transitorias. Por eso es que es muy importante una guía en esto. ¿Por qué? Porque puede ser que de un momento a otro empiece que me desmayo, o puede pasarme de que no me puedo levantar porque paso muy cansado, o puede pasar de que me está doliendo el estómago o que me está doliendo la cabeza. Y entonces todas esas son las cosas que son importantes que uno tenga una guía, porque uno tiene que saber hasta qué punto son normales y hasta qué punto no. Igual que cuando usted hace ejercicio, o sea, de nuevo, esto es como entrenar para una maratón. O sea, uno por eso tiene un entrenador que le lleva un programa para entrenar una maratón. O sea, usted no llega un día y dice, hoy voy a correr 25 kilómetros, hoy voy a correr 30 y hoy... O sea, usted tiene un programa y tiene una persona que le va diciendo, con base en lo que usted ha ido haciendo, va bien, tiene que hacer esto, tiene que correr más rápido, tiene que correr más despacio. O sea, son cosas que son importantes. Si lo hacemos en una rutina de ejercicio y lo queremos hacer en una rutina de alimentación, por eso son tan importantes las rutinas de alimentación. Es que de hecho, doctor, Jessica Vargas nos escribe y dice que ella lo ha hecho, este ayuno intermitente, pero que le da mucho dolor de cabeza. Y ella quiere, por lo que leo, Jessica, continuar con el ayuno intermitente, pero quiere evitar esta molestia. Lo que habría que ver es cómo lo está haciendo. Por eso, de nuevo, por eso es tan importante las guías, porque digamos, si ella lo que está haciendo es para entrar en cetosis, muchas veces la cetosis esas primeras semanas puede producir síntomas como dolor de cabeza. Entonces, habría que ver qué está comiendo. ¿Por qué? Porque si está entrando y saliendo de la cetosis, no se le va a quitar el dolor de cabeza. Pero si ya no logra entrar en cetosis y entonces mantiene una dieta, por ejemplo, una dieta keto, ya más de 2 semanas, es posible que se le quite el dolor de cabeza y se sienta muy bien. Pero, de nuevo, eso es lo importante de que por esto requiere una guía, un consejo de su médico y un consejo de su nutricionista para poder llevarlo adelante. Interesante la pregunta de Arlín Castañeda. ¿Una persona que tuvo una úlcera en el estómago y está cicatrizada puede hacer este ayuno intermitente? Si la úlcera está cicatrizada no tiene ningún problema. Nada más igual, habría que acomodarla a ver qué tanta sintomatología tiene, pero... Como yo les he explicado en otros momentos, cuando yo tuve una úlcera y esa úlcera cicatrizó, eso es como cuando yo era chiquitito y me caía y me raspaba la rodilla. Eso no es que yo voy a vivir el resto de mi vida con la rodilla raspada. Eso fue que yo en algún momento de mi vida me caí y me raspé la rodilla, pero ya la rodilla está cicatrizada. Eso puede significar que puedo seguir andando en bicicleta. Es exactamente igual. Si yo tuve una úlcera, cicatrizó, pero ya hice los cambios en mi vida, ya no tengo gastritis, no tengo acidez, no tengo nada, yo puedo adaptarme a estos muchos regímenes de alimentación. Doña Vicky Hernández se hace una pregunta que yo creo que todos en algún momento nos la hemos hecho, doctor. Dice, mi pregunta es, ¿qué tan beneficioso o dañino es si se dice que el desayuno es la comida más importante del día? Igual, sigue siendo una comida muy importante. La importante es saber entonces en qué momento lo voy a hacer, doña Vicky. ¿Por qué? Usted no es que está dejando de desayunar. Lo que pasa es que puede ser que
según el régimen que a usted le toque, ya no va a desayunar a las 6 de la mañana, sino que va a desayunar a las 8, o tal vez va a desayunar a las 10, o tal vez sí le toca desayunar a las 6 de la mañana. Por eso cada caso es individual. Y entonces lo que come en el desayuno, eso va a tener unas características para saber cómo le va a acomodar el día hacia lo que tiene que comer en el resto del día. Que me dice Randall que hay muchas consultas, doctor, en el Facebook, de que a algunas mujeres no les quedó muy claro si durante el periodo de lactancia se puede realizar este ayuno intermitente. En el periodo de lactancia no hay nada que diga que no lo pueden, que no la pueden hacer. Se puede usar durante el periodo de lactancia, y sí es muy importante la cantidad de líquidos. Las mujeres usualmente que están lactando, es muy importante la cantidad de líquidos que consuman durante la lactancia. Y de nuevo, una guía de qué van a comer, porque si no se puede desnutrir o se puede descalcificar. O sea, recordemos que más o menos una mujer que debe mamar, el dar de mamar más o menos contempla 500 calorías al día. Y eso de todo lo que la mamá pone en esa leche. El calcio, las proteínas. Entonces, si la mamá no está bien alimentada, eso le puede pasar una factura, ¿verdad? Entonces eso es importante. Muchas veces digo, oye, acabo de tener bebé y quiero perder esas libritas del bebé. Bueno, es importante que me ordene a comer adecuadamente, inclusive puedo acomodarme en eso con base en los horarios del bebé. Lo hablas con su nutricionista para poder tener además una dieta adecuada donde no le va a faltar las cosas, porque no queremos que cuando termine de dar de mamar al año o a los 2 años esté totalmente descalcificada. ¿Y también le puede pasar una factura al bebé? Claro, porque entonces se vuelve la leche se vuelve menos nutritiva. Si yo no me estoy alimentando correctamente, además mi leche se vuelve menos nutritiva. Tenemos otra consulta en video, doctor, que le envía una mujer. Buenos días, doctor. Quisiera saber cuál es la distribución de la comida en el ayuno intermitente. Yo lo he intentado y dejo de comer a las 2 de la tarde y como hasta el otro día a las 8 de la mañana. ¿Y qué debo de comer en el tiempo de comida? Gracias. Muchas gracias a usted y gracias por elaborarla ahí la pregunta para que quedara de la manera más clara. Eso ayuda un montón. Ella deja de comer a las 2 de la tarde y hasta, ¿qué hora dijo? 8. Hasta las 8 de la mañana el día siguiente. ¿Qué opina de eso, doctor? Entonces, ahí es importante saber cómo lo está haciendo, por qué lo empezó a hacer de esa manera, y no solo saber sino que qué se está comiendo, ¿ok? Porque no es necesariamente, o sea, en esas horas que va a comer necesito saber qué está comiendo, porque no todo el mundo es igual. Y por eso es muy importante qué tiene de base, o sea, si es diabética, si es hipertensa, o sea, qué está sucediendo en ese contexto de esta persona para poder uno definir si el mejor ayuno es que sea de 8 a 2 o si se va a ir de 10 a 4 mejor, o sea, cómo lo va uno a acomodar y qué le va a uno a dejar que esa persona coma, porque si esa persona, su dieta normalmente estaba basada en carbohidratos, entonces vamos a tratar de que no sea en carbohidratos, vamos a tratar de que sea en proteínas, pero por eso son todas esas cosas que tenemos que usualmente enfocar en estos grupos multidisciplinarios para tratar de dar la mejor recomendación. Es que en este caso me llama la atención de la señora que prácticamente son 18 horas de ayuno. Exactamente. Doctor. Y si se hace esto todos los días, el riesgo todavía puede ser mayor. Son muchas horas. Claro, y dependiendo de la sintomatología. Usualmente lo que se recomienda después de 4 meses es llegar a 16 horas de ayuno. Entonces, también 18, digamos, inclusive puede ser que nos estemos pasando más allá de lo que tenemos que pasarnos. Lo importante sería igual saber cómo lo está haciendo, cómo no lo está haciendo. Y como le digo de nuevo, ¿qué tiene esta persona de base para poder hacer el ayuno y cómo lo va a hacer? Dice Mariela Chávez, que ella desde pequeña nunca desayunó porque le daba asco. Conozco un montón de gente así, doctor. Únicamente almorzaba. Con suerte come algo en la tarde, dice, y la última comida es la cena. Muchas veces hago más de 16 horas de ayuno. Ella pesa 53 kilos. ¿Qué tan malo es? Pregunta. Dependiendo de la factura que le esté pasando, y muchas veces encontramos muchas de estas facturas que se las pasan. El paciente que se brinca el desayuno, ¿ok? Y entonces, cuando va a comer a las 10 de la mañana o a las 12 de mediodía, y ya es más bien cuando se están muriendo de hambre, ya cuando dice, o sea, estoy que ya, o sea, me como hasta los zapatos del hambre que tengo. Sí. Y entonces comen y se sienten malísimos. ¿Okay? ¿Por qué pasa eso? Porque exactamente, de nuevo, es una carga muy grande inicialmente para el tracto digestivo y entonces puede empeorar la gastritis, empeorar el intestino irritable, se distienden, se llenan de gas, se sienten mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si una persona está acostumbrada a un cierto ayuno y no se siente mal y se siente bien, probablemente su cuerpo lo está tolerando bastante bien. ¿Okay? Igual, el atleta de alto rendimiento que corre una maratón y corre 5 maratones al año no tiene ningún problema, pero la persona que no lo hace, entonces va a tener un problema. Entonces, dependiendo de cómo sea usted y qué sienta usted y si brincarse ese desayuno realmente le está pasando la factura o no, ahí es donde tenemos que determinar qué tenemos que hacer con cada una de esas personas. Una persona que está
relativamente sana, doctor, ¿podría llegar a comenzar a padecer al poner en práctica este ayuno intermitente? Es que ahorita que lo escuchaba hablar a usted, tal vez nunca haya padecido de gastritis, pero después de hacerlo comienza a tener síntomas similares. Perfectamente, perfectamente, porque donde nos desordenamos, por eso es tan importante hacerlo con una guía, Omar. O sea, no puedo dejar de recalcar eso porque no es una receta para todo el mundo. O sea, yo si lo empiezo a hacer y lo hago inadecuadamente y por lo que yo tengo, eventualmente me puedo sentir mal y entonces por las horas que paso y por el estrés que tengo y por lo que yo normalmente como y por la cantidad de café que tomo, por las bebidas energéticas o por las gaseosas que me tomo, entonces de un momento a otro, llevo 2 meses de estar haciendo esto y estoy con una gastritis terrible, estoy con un digestivo irritable terrible. ¿Por qué? Porque no le estoy dando a mi cuerpo lo que le ocupa o me empiezo a descalcificar porque no estoy tomando la cantidad de calcio que tengo que tener. Entonces, por eso que es muy, muy importante esto hacerlo con una guía. Nos escribe Andrea, los nutricionistas recomiendan de 5 a 6 tiempos de comida para mantener el metabolismo activo. ¿El ayuno intermitente podría volver más lento el metabolismo? De hecho que no. De hecho, por la manera en que se hace y como la manera en que se hace, normalmente no lo hace. Lo que hacemos con nuestros compañeros nutricionistas usualmente para hacer más rápido el metabolismo cuando les damos muchos alimentos es que lo hacemos en tiempos cortos, pero igual y porciones pequeñas. Usualmente son porciones pequeñas lo que les damos para estimular más bien a que el cuerpo funcione. El poner el cuerpo en estrés con el ayuno intermitente adecuado, eso perfectamente puede ayudarme a que el metabolismo se me acomode bastante bien. Usted lo ha dicho en toda la entrevista, doctor, pero quiero que quede bien claro. La importancia de realizarse chequeos médicos antes de comenzar con este ayuno intermitente, ¿es importante considerarlo? Es importante, o sea, si no tengo nada y no me ha pasado nada y yo soy súper bien, yo puedo ir con mi nutricionista y decirle, ok, mira, tengo esto y esto, no tengo nada, no padezco nada, pero quiero ordenarme con la comida y perfectamente el nutricionista le puede hacer un programa que sea para usted. Si usted tiene otras cosas de base, entonces tal vez ahí sí es importante que usted tenga una reunión con su médico y le diga, ok, yo tengo esto y esto y esto y me están proponiendo esto. ¿Cómo lo hacemos? Ok, quiero hacerlo así, porque usted, por lo que usted tiene, podemos cambiar esto o no podemos cambiar esto. No todo el mundo es igual. Esa persona que tiene patologías de base, esa es la que queremos ver, esa es la persona que queremos acomodarle y decirle, ok, sí puede hacerlo, no puede hacerlo, puede tomarlo, no puede tomarlo, vaya donde tal persona o donde tal persona para que le acomoden su dieta como usted tiene que ser. De nuevo, es un programa de entrenamiento. Igual, si usted tiene X, Y o Z cosas, usted no llega y dice, es que hoy voy a correr una maratón y usted empieza a entrenarlo como quiera. Usted primero va a su médico y le dice, es que yo quiero hacer una maratón. Bueno, ¿dentro de cuánto? Dentro de tanto tiempo. Entonces, ahora sí. Entonces, primero tenemos que hacerte unos exámenes para ver que estés bien, para poder darte el visto bueno de que lo puedes hacer. Y después, con otra guía, vas a poder hacer lo que tienes que hacer. 2 consultas más, doctor. Andrés Herrera dice, si yo ayuno 5 días de la semana, pero no lo hago el fin de semana, ¿qué tanto puedo entorpecer los resultados? Igual, depende de qué tipo de dieta está ya teniendo. ¿Por qué? Porque, de nuevo, si digamos, por ejemplo, él estaba siguiendo una dieta de ayuno con cetosis y entonces la cetosis... ¿Qué es cetosis? Cetosis es cuando no comemos carbohidratos y solo entramos en comer en dietas con grasas, donde entonces empezamos solo a entrar en un patrón donde quemamos mucha grasa. Cuando yo vuelvo a comer carbohidratos, salgo de esa parte metabólica donde yo estoy, que me está ayudando a metabolizar más las grasas, y entonces si me saco yo de eso en el fin de semana, todos los lunes vuelvo a empezar de cierta manera de donde yo estaba. Muchas veces lo que se le recomienda con esos ayunos intermitentes, si quiere hacer eso, es hacer 3 y 1. Lo que pasa es que muchas de las personas lo que dicen es, me porto bien de lunes a viernes para poder sábado y domingo hacer lo que me dé la gana. Y entonces esos son los que típicamente después regresan y dicen, doctor, es que yo me porto el que pesca y regresa se empata. Entonces yo hago bien de lunes a viernes, pero sábado y domingo no lo hago bien para poder tomarme las cervecitas o comerme los chicharrones o hacer esto. Entonces, pero es que no bajo peso o es que no me acomodo. Es que ¿cómo te vas a acomodar si todo lo bueno que estás haciendo de lunes a viernes lo estás haciendo malo bien sábado y domingo? Entonces, de nuevo, importante, si yo quiero tener algún grado de libertad, todo eso se puede lograr. Y entonces eso es lo que uno se sienta y entonces uno, con base en lo que tiene cada persona, se sienta con su nutricionista y lo acomoda de esa manera. Muy bien. Y Sol pregunta, ¿una persona que hace ayuno puede aguantar hambre o apenas tenga hambre debe romper el ayuno? Depende. Y de nuevo, depende qué sea, qué tipo de ayuno le estemos acomodando, cuántas horas le vamos a dar de ayuno, cuánto no, qué otras patologías tiene, qué otras enfermedades tiene esta persona de base para saber en qué momento le damos o no le dejamos comer. ¿Sí? Bueno, gracias, doctor, por estos 44 minutos. Gracias a ustedes. En conclusión, doctor, ¿funciona? Sí. ¿Y cuáles son sus últimas recomendaciones? De nuevo, yo creo que es muy importante tener claro, es algo que es beneficioso, es algo que tiene suficientes estudios para saber que
que es interesante intentarlo, o sea, tiene realmente bastantes estudios que dicen esto, pero de nuevo, como un programa de entrenamiento para una maratón, requiere de una supervisión. Yo les recomiendo que si quiere hacerlo, hágalo, busque un nutricionista, busque su médico para poder acomodarse y eventualmente poder tener todos los beneficios de hacer un cambio en su estilo de vida para tener los mejores resultados. Gracias, doctor, porque creo que este es un tema y esperamos que de verdad nos sirva a todos los que ya hemos escuchado este sistema y nos sirva para hacerlo responsablemente, no de una forma, como decía el doctor, de una manera alocada o irresponsable, más bien. Don Alejandro Cañas es gastroenterólogo. Usted puede contactarlo a este número que le va a aparecer en pantalla, ahí lo tiene, 2208-1440. Y también usted puede escribirle al doctor a un correo electrónico, alecanas@aya.yale.edu, para que le envíe también su consulta y estoy seguro que el doctor le responderá con la brevedad del caso. Doctor, muchas gracias. Con muchísimo gusto para servirles. Que la pasen muy bien. Igualmente.